Bien, estábamos en un curso, por si acaso, docente de cirugía y todo el cuarto año, con un experto, el doctor Milán, o Milian, hablando de las competencias, o sea, cómo enseñar con competencias. No es fácil, pero yo creo que no estamos lejos de la realidad. Obviamente que hay que discutir entre todos los docentes, pero al final el objetivo fundamental es que queremos que aprendan, o sea, esas competencias que queremos que se vayan. Y yo me puse a pensar mientras estábamos ahí y recordé de un profesor, y yo no quiero decir que yo aprendí mucho de él, y él era urólogo incluso, ¿no? Pero aprendí mucho de él porque en ese tiempo no había ni tanto texto, ¿no? Era más difícil adquirir, los libros eran caros. Pero él siempre repetía algo que me gusta repetir. Esto voy a preguntarle. ¿Y por qué uno dice eso? Porque nosotros no tenemos necesidad de que reprueben, lo que tenemos necesidad es de que adquieran competencias, algo que les vaya a servir en el recurso. Cuando hablemos de porcentaje, eso es lo que uno a veces pregunta, en teoría, ¿no? ¿Será que es realmente importante eso? No lo sé, creo que no. Uno podrá saber más o menos, pero específicamente entre 77 y decir 73, y el 73 está mal, era 77, poco, ¿no? Cuando uno debe saber algunas cosas. Por decir, ahorita estamos hablando de pancreatitis. ¿Qué quiero yo que sepan de pancreatitis? O sea, ¿qué necesito que competencialmente ustedes sepan? ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Cuál es la clínica? Porque evidentemente vamos a ver, y ya estamos en el tema, vamos a ver que hablar de pancreatitis se ha hablado de siempre. Y algunos creen que saben más de pancreatitis, pero en realidad es probable que haya sido porque han tratado pancreatitis no graves. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Y ya les decía, ¿qué me interesará al final de la clase o cuando ya ustedes en algún momento yo les pregunto? Que sepan cómo hacer diagnóstico. Porque van a ver que no es difícil, pero tenemos que tenerlo claro, Yo le decía ahora en el grupo de la práctica, uno tiene que saber de qué está hablando, ¿no? Páncreas. Y si yo lamento itis, ¿estoy hablando de qué? De una inflamación de la glándula pancreática. Si hablo de apendicitis, inflamación del apéndice, colecititis, inflamación de la vesícula. Entonces, en concreto, ahorita vamos a hablar de lo que es la pancreatitis. Y viene a ser una inflamación de la glándula pancreática. Eso es pancreatitis. Hay dos formas, aguda y crónica. Ahora vamos a hablar de la aguda. Pero a ver, antes de eso, y antes de hablar de la inflamación, ¿cuál es una función de la glándula pancreática? ¿A qué sirve el páncreas? Porque, ¿perdón? Bien, entonces esa es una función metabólica, ¿no? Insulina y glucagón. Pero esa es la única función. ¿Cuál es la otra función? ¿Perdón? Tiene dos funciones, endocrina y exócrina. Endocrina, la decía la compañera, ¿ves? Tiene que ver con la segregación de insulina y glucagón. Y exócrina tiene que ver con la liberación de enzimas pancreáticas. Entonces, para eso fue lo que uno tiene que entender por qué es importante la anatomía, para qué la fisiología, porque yo me puedo dar cuenta incluso de la afectación de la glándula, van a ver ustedes, porque haya su función. Entonces, esta inflamación de la glándula pancreática es variable y va desde una leve pancreatitis hasta una pancreatitis necrohemorrágica. Yo creo que hablar de pancreatitis es poner de ejemplo, el famoso ejemplo de la ruleta rusa, creo que ya
explicado de repente ustedes, la ruleta rusa era una estupidez que hacían los jóvenes rusos y se ponían a jugar cuando estaban borrachos y a un tambor de 6 o 8 tiros, digamos que pueda tener un tambor de un revólver, le ponían una bala y se ponían a jugar, ¿no? Hacían girar el tambor de la bala y entonces era a rezar que no le toque en ese momento la bala porque no se mataba. ¿Por qué comparo lo mismo? Porque aquí está claro, vean ustedes, en una inflamación de grado variable que nadie sabe cuál le va a tocar cuando se inflama. Puede ir de una simple a una gravísima. La simple viene a ser el 80% de las pancreatitis. La grave, 20%. Pero esa grave, 80% se muere. O sea, realmente es complicado. Y nosotros hemos hablado, ahorita otra vez lo vamos a repetir, que una de las causas etiológicas más frecuentes en nuestro medio es la biliar. O sea, una biliar, por tener un calculito, ¿te podés morir? Sí. Bueno, puede ser que no te mueras también si te da una pancreatitis edematosa simple. Pero vuelvo a repetir, es una ruleta rusa, ¿no? Entonces es diferente. Hay series diferentes, tanto en diferentes países, pero bueno, se habla de que es más o menos 4.8 a 24 por 100.000 habitantes. Esto es lo que les decía, la pancreatitis necrohemorrágica, que son el 20%, tiene una mortalidad que va desde un 15 al 50 hasta más del por ciento de mortalidad. Y no estamos hablando de en Santa Cruz, estamos hablando de datos mundiales. Por lo tanto, con una pancreatitis necrohemorrágica la posibilidad de que te mueras es altísima, estés donde estés. Ya vamos a ver por qué. Por este motivo, algunas personas, como yo les hablaba a veces del cáncer, dicen, no te hagas operar si tenés cáncer porque te van a lograr el cáncer y te vas a morir más rápido. Ya tenías tu cáncer diseminado y te estás muriendo nomás porque tenías que morirte, ¿no? En la pancreatitis pasaba más o menos lo mismo. Sucede que alguna gente decía, no va, voy a dar el ejemplo de Santa Cruz, no va al San Juan de Dios ni al japonés, porque todos los que van con pancreatitis allá se mueren, decían. Pero son hospitales de referencia. Entonces, ¿qué paciente llega a esos hospitales? Los graves. Entonces, claro, alguna gente decía, en tal clínica yo he visto que lo curan, dicen, ¿no? Estamos hablando de pancreatitis edematosa simple. A raíz de esa disparidad que había a nivel mundial, fue que se hizo congresos específicos para hablar del páncreas. Y ahí involucraron cirujanos, clínicos, endocrinólogos, nefrólogos, nutricionistas, o sea, hicieron unas reuniones gravísimas. La primera fue en el 92 en Atlanta. Y ahí se habló de lo que dijimos, de dos formas de pancreatitis, la aguda y la crónica. La aguda se definió como un dolor abdominal, aumento de enzimas en sangre y una respuesta sistémica de una forma diferente, ¿no? En ese año, a partir del 1992, o sea, estamos hablando de 30 años atrás, ¿no? Más o menos, es que recién se clasificó esta aguda en dos formas. En una forma grave, empecemos por la leve mejor, en una forma leve que es un edema del páncreas, mínima alteración del órgano, recuperación sin secuela. 80% de los pacientes, por suerte, van a esta forma. Pero el otro 20%, que son las formas graves, te pueden provocar formas necrohemorrágicas, falla multiorgánica, complicaciones locales como necrosis ceroquística, con una morbimortalidad mayor al 70-80%. Vean ustedes, no había sido como decían nomás que en este lado son buenos calcular, no, había sido que había diferentes formas de pancreatitis. No es lo mismo tratar una pancreatitis edematosa simple y una grave. Por eso que a mí me importa que ustedes tengan conceptos claros, por el bien de ustedes, porque como médicos generales van a ver ustedes que deben saber qué paciente se puede complicar. Y entonces para eso tienen que tener conocimiento. ¿Quería preguntar? No quería preguntar. Otra segunda
Otro segundo situación que empezó a hablar de lo mismo fue, vean ustedes, del 92 ya al 2004 y fue en Pamplona. Otro consenso. En los congresos mixtos de cirugía, por ejemplo, uno dice Congreso, el 13º Congreso de Cirugía Boliviana, ¿no? Tienen un tópico central, de repente patología, pero se habla de muchas cosas también, de hernia, tiroides, de todo. Pero acá hablaban solamente de eso. O sea, todos los que fueron, ya sean nutricionistas, nefrólogos, dirán nefrólogos, ¿por qué? Porque hacen insuficiencia renal, que fueron neumólogos porque veía la parte pulmonar, ¿no? Entonces médicos internistas. Entonces, igual, vean ustedes, del 92 al 2004, prácticamente casi se mantuvo con algunas definiciones más, pero seguía hablando de una pancreatitis aguda y una crónica. La aguda es la que vamos a hablar ahora. La subdividieron en aguda leve y grave. ¿Ven? Prácticamente lo mismo, ¿no? En la grave, por ejemplo, se asocia a fallo orgánico sistémico con signo de choque, falla respiratoria, renal y complicaciones locales. Voy empezando a decir, las pancreatitis no se operan. Ya me dirán ustedes, entonces, ¿para qué nos está enseñando pues pancreatitis? O no, que estamos en cirugía. Sí se operan las complicaciones. Estas son quirúrgicas. Pero lo más importante, de repente van a aprender lo mejor en medicina interna, no importa si lo repito. Pero lo importante es que ustedes como médicos, como cirujanos, tienen que saber qué paciente es quirúrgico y qué paciente no es quirúrgico. Pero aquí les estoy diciendo que la pancreatitis es un abdomen agudo clínico, no se opera. Pero a mi mamá lo operaron de pancreatitis, le mintieron, lo operaron una colecititis que de repente tenía amilasa aumentada y punto, pero le operaron la vesícula, no la han curado del páncreas, ¿no? Entonces la pancreatitis no se opera, se operan las complicaciones. En Pamplona, en el año 2004, ya se hablaba de colecciones líquidas agudas. La gran mayoría regresión espontáneamente, ocurre en la fase precoz, ¿no? Entonces ya se hablaba de cosas, complicaciones locales y también sistémicas. En el mismo 2004 ya se habló de necrosis pancreática estéril y infectada. Esto viene a ser casi como los tipos de gangrena o el pie diabético. Hay un pie diabético, a veces hay la forma seca y húmeda. Hay personas que tienen pie diabético y el pie se les va secando, se va momificando. ¿Por qué? Porque hay una alteración igual vascular, ¿ya? Pero es pareja. Y hay otros pacientes que definitivamente, si han ido alguna vez al hospital o han visto, o sea, cuando se les infecta el pie, porque se obstruye una determinada parte y se necrosa. ¿Ven? Hay formas estériles e infectadas. Y en el caso del páncreas pasaba lo mismo, o pasa lo mismo, en la forma de infección. También se habló de abscesos pancreáticos, pseudoquistes, que vienen a ser en realidad en Pamplona, definieron más las complicaciones crónicas de la pancreatitis. Las complicaciones agudas son las que matan en el inicio. Te salvas de las complicaciones agudas y te vienen las crónicas, que más o menos aparecen a partir de los 21 días del inicio del cuadro de una pancreatitis. Este es el páncreas, ¿no? Entonces la pancreatitis es la inflamación de esta glándula que en la forma aguda tiene dos formas, leve, 80%, grave, 20%. De ese 20% hemos dicho que más del 70% tiene de morbimortalidad, es altísimo. O sea, hay que, entre comillas, hay que rezar a Dios que no nos venga pancreatitis. Y si nos viene pancreatitis, recibimos para que entremos del 80% especialmente. Porque si está en el otro, muchas veces ni rezando, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Esto es interesante porque van a ver, de acuerdo a los libros, a nivel mundial se habla de que el alcoholismo es la primera causa de pancreatitis. Y ya siempre he repetido, no es que ellos tomen, en otros países, especialmente los europeos, ¿no? Los asiáticos, la gente no es bebedora así como nosotros asociados, ¿no? Nosotros tomamos 1 o 2 días
pero le tumbamos hasta que quedamos listos para la foto, ¿no? En otro lado, por el clima, a veces ellos toman 1 o 2 vasos de un trago fuerte, pero prácticamente todos los días, es como para tomar impulso de la comida. Entonces eso les provoca, ¿verdad? Y por eso es que ellos tienen mayor incidencia de pancreatitis y nosotros, en nuestro medio, increíble, el mayor porcentaje es litiasis biliar, que casi no la tienen en otro lado. ¿Por qué creen que tenemos más de origen biliar nosotros? ¿Por qué? Eso. Las personas, ellas no le han enseñado o no tenían de repente un lugar para hacerse operar. Y por eso insisto que el médico general es el primero que debe convencer a la gente, debe orientar a su paciente. Si un médico general no tiene competencia, ahora me decía una señorita de práctica que su mamá tiene litiasis vesicular y ella ya con lo que más o menos hemos estado diciéndole, ya no le dijo obviamente, le dice a su mamá que debe operarse, pero la médico le había dicho, no necesita operarse todo, no necesita operarse porque usted no ha tenido complicaciones. Voy a esperar que un paciente tenga complicaciones. Aquí es la vacuna. Prevención. La mejor medicina es preventiva, es más barata, es más eficaz. Entonces yo no voy a esperar porque el paciente tenga, qué sé yo, ya mira, hay patologías que se han eliminado, no se ve poliomielitis, casi hay algunas, ya no hay viruela, ya ha sido con prevención. Entonces, si nosotros en nuestro medio todavía sigue habiendo litiasis vesicular como primera causa, es por lo que decía muy bien, no se orienta bien o no tienen condiciones la gente para operarse. Nosotros hicimos un estudio sencillísimo, porque hay muchas cosas que uno puede investigar y que son sencillas, pero no las hacemos. Y yo le planteé así a un residente, a ver, veamos la incidencia, o sea, factores, pusimos, ¿no? Factores que provocan mayor frecuencia de peritonitis apendicular. En ese tiempo no había seguro todavía universal. Por lo tanto, la gente iba a los hospitales, entre comillas, públicos, pero pagaban su consulta, compraban su remedio, les pagaban su laboratorio. ¿Qué resultado tuvimos? Que a menor nivel educativo y socioeconómico, mayores complicaciones tenían los pacientes. O sea, el que era, entre comillas, menos ilustrado y más yesca, tenía como peritonitis. Qué pena, pues, ¿no? En ese tiempo todavía sobre que no tenía ni plata y venía más complicado. Entonces, miren ustedes cómo hay factores como eso. Ahora, si de repente hiciéramos, yo creo que ha de haber mejorado. Estoy haciendo una hipótesis, ¿no? Porque no he hecho el mismo estudio, ¿no? Pero creo que ha de haber mejorado porque ya hay accesibilidad. ¿Qué hay que hacer? Que la gente entienda que la apendicitis no tiene tratamiento médico, que es quirúrgico, y el médico general que haga el diagnóstico, que lo derive, porque ya ahora ya no hay justificativo en los hospitales públicos que operan. Y aquí entonces, para revertir esto, deberíamos propender a operar al paciente y no esperar que se complique, porque yo le estoy diciendo que es una complicación. Entonces estamos viendo el caso de por qué el mayor porcentaje de lo que decíamos en nuestro medio, de origen biliar. Entonces son cálculos que se han formado en la vesícula biliar, migran mediante el cíclico al hepático común, colédoco, y se impactan en la colédoca. Esto obstruye el colédoco, obstruye el Wirsum, y ahí están viendo rojita, ya se está poniendo el Wirsum y va a poder desencadenar una pancreatitis de origen biliar. Nos estamos mostrando ya que los mejores métodos diagnósticos son imagenológicos. La tomografía vuelve a ser el mejor método, pero como hay mucha distensión de gases, la mayoría de las veces te dan resultados negativos. Es decir, no se pudo ver el páncreas porque hay mucho gas. Si te dan un informe así, pasate directamente a tomografía.
O es que el ecografista no sabe mucho, o su equipo no está bueno, pero legalmente no te podía informar eso. Y entonces en una tomografía están los riñones, la vértebra, la aorta y ahí está el páncreas. Y aquí estamos viendo una colección en la cabeza del páncreas. La tomografía es altamente efectiva para esto. Mostrando un gráfico de la etiología, habíamos dicho que el mayor porcentaje de patología es nuestro medio biliar, alcohólica, y hay otras causas, ¿no? Autoinmune, medicamentosa, infecciosa. ¿Qué infección, por ejemplo, viral podrá provocar pancreatitis? La parotiditis, que es la llamada pancreatitis urliana, ¿no? Niños que tienen pancreatitis, que tienen parotiditis, pueden acabar. Metabólica, este es un caso interesante, son las famosas dislipidemias, o sea, hipercolesterolemia. Cuando el colesterol se te sube mucho, los triglicéridos hacen que haya la posibilidad de que se te produzca trauma, o sea, un golpe, por ejemplo, neoplásicas, vasculares y las llamadas idiopáticas. ¿Cuáles son las idiopáticas? Las que no tienen, no se sabe que en medicina lo que no sabemos más fácil le ponemos idiopática, ¿verdad? Causa desconocida, ¿no? Entonces, porque legalmente deberíamos buscar, pero esa idiopática significa causa de desconocida. Entre las metabólicas está el alcohol, hipertrigliceridemia, hipercasemia, algún tipo de otro tipo de medicamento. Entre las mecánicas están los cálculos, operatorios, trauma, cosas así. De las metabólicas me voy a referir un ratito a un caso, porque, a ver, nosotros los docentes deberíamos mostrarles las cosas raras que nos han pasado en la vida, para que ustedes, si les pasa alguna vez, yo les decía de la vesícula intrahepática. Claro, cuando sean cirujanos de repente se van a encontrar con una. Pero hablando de pancreatitis, yo tuve un caso ícono, ¿no? Que me quedó mucho tiempo, y la paciente fue mi paciente por mucho tiempo, porque confió después de eso en nosotros. Pero ¿cuál era el caso de la señora? Ya vamos a ver en la clínica. La clínica del paciente que viene con pancreatitis es típica, viene con un dolor en el epigastrio que se irradia a la región dorso-lumbar, el famoso dolor en cinturón, náusea, vómito incoercible. Básicamente eso es lo que es una pancreatitis, clínicamente. Estamos hablando de la general, ¿no? Ya vamos a hablar que algunas veces todavía se complica, claro, los científicos que tienen respiratoria tendrá, qué sé yo, alimentación pulmonar, derrame, ¿no? Pero estamos hablando de la base. Y esta señora llegó así. En el examen físico, todas esas cosas, como llegó vomitando, indicación, NPO, analgésico, suero, ecografía, y no vio el ecografista el páncreas y nos reportó una coleritiasis. Creímos que esa fue la causa. 2 días en ayuna la señora, porque ya le he dicho que no se opera de emergencia, 2 días en ayuna, por el vómito, la preparamos, y la operamos de visita. Un día, al otro día siempre igual come muy poco, al tercer día se va a su casa. Chalinga, ¿verdad? Pero se va y al otro día vuelve al cuarto día, otra vez con dolor en el epigastrio, vómito, náusea, dolor en cinturón y gritando dolor. ¿Qué creímos? Que de repente nos habíamos olvidado un cálculo en el coledo, una coledocolitis. La ecografía, evidentemente había dilatación, y mi jefe dice que hay una RSP, se le hace una RSP, no había dilatación de nada, el coledo estaba normal, no había cálculo, pero como se le puso sonado solar, NPO otra vez 2 días, quedó chaleco, otra vez a su casa. Al tercer día, o cuarto día, volvió otra vez la paciente dolorida. Junta médica, eso es importante. Cuando ustedes no puedan pensar solito, hagan junta médica. Y entonces la junta médica se planteó diagnóstico, ¿no? Y un colega dice, puede ser pancreatitis. Pero no tiene cálculo, ya le han hecho el RCP. Sí, pero puede tener otra causa. Digo, él ya planteó la otra causa. O sea, había que investigar. Y se le pidió laboratorio. Nunca había visto 1500 de colesterol, yo no había visto nunca.
Y la persona, la señora, no era tan obesa, era relativamente normal. Triglicéridos. ¡Ah, caramba! Las 3 veces la señora vino por lo mismo. Una pancreatitis por hipercolesterolemia. Lo operamos en la vesícula y no mejoró. Le hicimos la RCP, no mejoró. Y las 3 veces tenía lo mismo. Desde ese día, la paciente ya no fue nuestra paciente, pero nos confiaba mucho en otros. Pasó a manos de quién, del endocrinólogo, porque su problema era metabólico. Y obviamente no tuvo pancreatitis, pero cuando se quería descuidar, subía su colesterol, podía revertir. Entonces, lo importante de esto es que entiendan que hay posibilidades. La más frecuente es la que les hemos dicho: litiásica, cólica, viral, medicamentosa, pero existe la posibilidad de esta forma. Entonces, hay que tenerla en cuenta. Entre las vasculares están las periarteritis nodosa, aterosclerosis, entre la infecciosa, que decía, la parotiditis, el Coxsackie, varicela zoster. O sea, son posibilidades que son en medicina, ya les decía, lo que no tiene nombre es más fácil para nosotros, le ponemos idiopática, como que no tenga ninguna. Entre los medicamentos que te pueden provocar pancreatitis, hay algunos que son más o menos conocidos, por ejemplo, la clorotiazida, que es un diurético, los estrógenos, la furosemida, que es otro diurético, la sulfamida, ustedes son que se ha comprobado que pueden provocar. Entonces, yo no le he dado para que le provoque pancreatitis, le he dado para otra cosa, pero podría. Entonces, también en los antecedentes hacen. Otros probables, también ven ustedes el grupo corticoide. Entonces, hay otros que son dudosos, pero se ha visto que pueden provocar. Entonces, existe la posibilidad de que algunos medicamentos también puedan ser la causa etiológica de una pancreatitis. Vuelvo a repetir, el mayor porcentaje sigue siendo por mucho la causa litiásica, ¿no? Ahora, ¿qué provoca una vez que se produce la pancreatitis? En realidad, los agentes etiológicos mencionados, cualquiera de ellos, provocan una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas. Yo lo defino más sencillo, es un enloquecimiento de la glándula pancreática que empieza casi a autodigerirse ella misma. ¿Ves? Entonces, es como esos engranajes grandotes. Claro, ¿ves? Hay muchas cosas que de repente habrán visto en la tele. Antes las movilidades las prendían, o sea, se prendía con manija, decía, ¿no? Como un engranaje, ¿no? En realidad, ¡rum! Y funcionaban las movilidades, ¿no? Pero movía unos engranajes. Más o menos eso es lo que quiero decir con esto. O sea, se activa por una de esas causas y vos no sabés en qué momento va a parar. Puede ser que de repente no fue mucha fuerza, 80% va a la leve, pero hay un 20% que puede seguir en ese mismo proceso de enloquecimiento. Esto va a provocar destrucción proteolítica del páncreas, necrosis de los vasos sanguíneos, necrosis de la grasa enzimática, reacción inflamatoria. En todo, no, es variante, ya lo he dicho. Esto es los casos más graves, ¿no? Porque si te viene esto, ya te estoy explicando que esto es una pancreatitis grave, ¿no? Pero eso es lo que va a provocar entonces fisiopatología. Esto es una forma ya pues post-mortem, ¿no? Son pacientes muertos, un páncreas que tuvo una pancreatitis necrohemorrágica, vean ustedes, sangre, sangró todo, por todo lo que habíamos dicho acá, ¿no? Hay necrosis de los vasos sanguíneos, hemorragia, ¿ves? Entonces, esta es una pieza de anatomía patológica de un paciente fallecido, de forma grave de pancreatitis. En este mismo proceso hay una liberación enzimática activa de los agentes de la inflamación, ¿no? El factor complemento, el Hageman, precalestreina, metabolismo. O sea, en realidad hay un proceso de activación de los procesos proinflamatorios. Por eso estamos hablando que es una inflamación. Es una inflamación. Que en algunos casos de repente empieza y para. Y en otros no sabe por qué motivo continúa hasta que se prácticamente necrosa el páncreas. Esto mismo lleva a lo que se llama un síndrome de respuesta inmunitaria sistémica. O sea, en la primera fase, la pancreatitis es un compromiso, digamos, sencillo, bonito. Esto que estamos viendo acá pasa en el 20% de los pacientes, no en todos, ¿ya? Igual, esto de acá, estamos ya hablando, si ustedes quieren, de la forma grave. Porque una forma aguda
¿Será que de repente, no sé, pues si tomarán ustedes bebidas alcohólicas, ¿no? Digamos, pero yo digo, el que alguna vez, lo que hemos tomado alguna vez, ¿será que hemos tenido alguna vez pancreatitis aguda? Yo creo que sí, le digo. Porque cuando uno excede en comida o bebida, de repente le viene un dolor intenso de barriga y vomita y no tiene compostura. Ese rato echa 3 bendiciones a todo el mundo y dice, nunca más bebo ni como. Pero hemos caído en la suerte de que, como hemos dicho, que también de por sí puede parar. Como no comemos, estamos vomitando, en 24 horas, ¡pum!, como por obra de gracia de Mayo, se desaparecieron todos tus síntomas. Y te olvidaste de lo que prometiste, Señor. Porque el otro fin de semana otra vez sigue la misma dinámica. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que en ese 20% te va a provocar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que te puede llevar a un estado de choque, de síndrome de respuesta respiratoria aguda, las enfermedades respiratorias agudas, coagulopatía intravascular diseminada. Entonces, es una causa gravísima en el 20% de lo que hemos hablado en el caso de pancreatitis. Bien, volvamos un poquitín a lo fácil, a lo sencillo, a lo que quiero. Lo otro no quiero que, no es que no quiera que entiendan mucho, pero es complicado, digamos, tratar a un paciente así. Esto es más sencillo. Así llega un paciente con pancreatitis. Llega, tiene antecedentes normalmente de intolerancia de grasa, o tiene antecedentes de haber comido mucha grasa o alcoholismo, pero viene con un dolor abdominal intenso, periumbilical, que se irradia a los dorsos, distensión abdominal, náuseas y vómito incoercible. O sea, el paciente vomita primero lo último que comió, de repente la comida o el trago, y después sigue vomitando, ya no sabe ni qué vomita, pero sigue vomitando. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el duodeno le da la curvita pues al páncreas. Y si se inflama el páncreas, ¿qué pasa con el intestino? Se paraliza. Y entonces si se paraliza no hay tránsito. Es como una obstrucción inflamatoria. ¿Ves? Entonces, esto es lo característico. El tipo de dolor, el antecedente, que se irradia y fundamentalmente es el tipo de vómito precoz, o sea, inmediatamente te viene el dolor, vomitar y no para, vomita y vomita. ¿Cómo lo encontramos? O sea, una vez que el paciente ha estado así, llega deshidratado, puede llegar hipotenso, ¿no? Entonces, lo vemos en mal estado general. Por lo tanto, la primera cosa que hay que hacer es hidratarlo. Si está vomitando, ¿qué le vas a decir respecto a la alimentación? NPO, pues, ¿no? Nada por vía oral, o sea que no coma. Si sigue vomitando, sonda nasogástrica. Y la sonda es de gran alivio. ¿Por qué? Porque evita la distensión y funciona de dos. Es muy buena la indicación de la sonda nasogástrica. Porque el organismo, si el paciente está con distensión del estómago, manda una orden al cerebro y dice a la glándula pancreática, está distendido el estómago, por lo tanto piensa que hay comida, quiere que la glándula siga funcionando. Y lo que queremos es que la glándula deje de funcionar. Entonces, al colocar una sonda nasogástrica, sale el contenido que tenía ahí, ya sea alimenticio o lo que tenga, pero sale fundamentalmente los gases. Entonces, disminuye el tamaño del estómago, colocando el mensaje de que no hay comida. Y al no haber comida, no hay función de la glándula. Entonces, hacemos el efecto más importante. Aquí en esto aparecen dos signos, el signo de Mayo-Rotto, Ullel y Grey-Turner, ¿no? Ojo, eso es pregunta de examen también. Esos signos no son patognomónicos de pancreatitis. Sí son patognomónicos de pancreatitis grave necrohemorrágica. O sea, en las pancreatitis, en el 80%, vamos a ver solamente en el 80% de los pacientes. Por lo tanto, aquí no vemos ni signo de Grey-Turner, de Ullel, no existe. En el 20% de los pacientes graves, estos pacientes llegan en mal estado general y van a aparecer con esto. ¿Por qué? Porque hay necrosis de la glándula pancreática. Y ya van a ver que se refiere
a una equimosis periumbilical y equimosis en los flancos. Es como si le hayan pellizcado, le hayan mordido los flancos. Van a ver ustedes las imágenes ahora, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, estos son solamente en caso de pancreatitis necrohemorrágica oral. Porcentualmente, casi 100, todos los pacientes tienen dolor abdominal, náuseas, vómitos. Entonces, vean ustedes, esto es lo importante en el diagnóstico de pancreatitis. Claro, si hay dolor, hay deshidratación, hay taquicardia, vean, la fiebre no es importante para el diagnóstico, la resistencia abdominal tampoco. Entonces, el resto de cosas pueden haber, que no son importantes. Esto es lo importante, el tipo de dolor abdominal y las náuseas y vómitos debería ser lo fundamental para que nosotros hablemos de esto. Aquí estamos viendo ya los signos de la forma grave. Estoy insistiendo, no esperen encontrar esto en cualquier paciente, ¿no? El signo de Cullen, del ombligo, es una equimosis periumbilical, y el Grey Turner, equimosis, paciente en terapia intensiva, equimosis en los flancos. ¿Por qué se produce esto? Porque el páncreas es retroperitoneal, en la parte anterior no pasa nada, es retroperitoneal, y al sangrar, también vamos a ver una imagen después, cuando está aperturado el abdomen, hay un tul, una túnica que empuja atrás el páncreas. Por lo tanto, cuando sangra, por descolamiento se va a los flancos. Y también por la anatomía del conducto oncolomesentérico viene y hace tequidosis. Por eso les decía, son formas sintomatognomónicos de pancreatitis, pero en forma grave, necrohemorrágica. Otro paciente, varía de un paciente a otro. Este paciente estaba en terapia intensiva, más gordito, ¿no? Estaba igual con el signo de Cullen. Otro paciente con el signo de Grey Turner, porque son pacientes que normalmente ya, vean ustedes, están monitoreados. ¿Dónde está este paciente en terapia? Por lo tanto, es lo que yo les decía, los pacientes empiezan con una forma suavecita de pancreatitis, que cuando hable de los criterios de la gravedad de Ramsau, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Ese paciente, el médico tiene que tener olfato, yo decía, no olfato, para saber qué paciente se está complicando o qué paciente no. Entonces, si ustedes ven un paciente grave, queridos amigos, hagan la de Pilato, lávense la mano y deriven a ese paciente antes que se les complique, por más que sea jovencito el paciente, porque se les va a complicar. Entonces, llega el momento que si el vos te quedas con este paciente hasta que lo derives, ya va a ser mucho más grave y hasta pueden hablar a vos, porque vos te estabas cocinando un paciente que no era para un segundo turno. Otros ejemplos de equimosis. Bien, por lo tanto, el diagnóstico tiene mucho que ver la clínica. Yo digo, un paciente que tenga distensión abdominal, náusea, vómito, falta de eliminación de ese y gases, ¿en qué voy a pensar? Obstrucción intestinal. Así de sencillo. Si este paciente viene igual, con dolor abdominal en epigastrio, dolor en cintura, náusea y vómito, antecedente de haber un colecito kinético, ya está, pues yo tengo que pensar, pues, clínicamente me tiene que inducir. Son altamente sugerentes. Una vez ya con la clínica, ya tengo métodos laboratoriales e imagenológicos para hacer el diagnóstico. Los laboratoriales funcionales hay que pedir limpasa diafilasa, sí o sí. Y imagenológico, ecografía y tomografía. ¿Listo? Con esas tres cosas yo tengo mi diagnóstico de la complicación. Voy a pedir todo, evidentemente. El hemograma, ya le he dicho, me va a decir leucocitosis, pero no me dice pancreatitis. Es todo lo que tenga itis tiene leucocitosis. Entonces va a haber hemograma, leucocitosis, signo de deshidratación. Pero lo más importante todavía no está acá. No está, porque tenemos que ver todas las otras cosas, ¿ves? Podemos decir glicemia, hiperglucemia, hipercalcemia, que tienen que ver más bien con la pronóstico. Este sí es un dato importante. Un paciente que no era diabético y que venga con dolor abdominal y de repente vos le has pedido el hemograma, glicemia y sale con 500, ¿qué te está indicando? Que la glándula no está funcionando. Algo ha pasado, ¿no? Entonces, en la pancreatitis, a veces debuta el paciente como si fuera diabético y es porque no está funcionando la glándula.
Entonces vean ustedes, podés encontrar hiperglicemia un 50% de los pacientes. Pero lo que yo les decía, esto es lo importante, la amilasa y la lipasa. La amilasa y la lipasa son enzimas, pero hay que saberlas interpretar. ¿Por qué digo que hay que saberlas interpretar? La amilasa es específica de pancreatitis, que es un dato interesante. Lamentablemente no es específico. ¿Sirve para hacer diagnóstico? Sí, pero también se eleva en otras patologías. Es la trombosis mesentérica, por ejemplo, que es una patología grave, se eleva. En las perforaciones intestinales se eleva. En el embarazo ectópico roto se eleva. ¿No? Pero cuando yo lo uso como diagnóstico de pancreatitis, tengo que también entender algunas cosas. No se eleva en forma inmediata. Si yo empezara en este momento a tener dolor aquí en el epigastrio y después en la región dorso-lumbar, he tenido vómito delante de ustedes, alguien dice, puede ser pancreatitis, pidámosle amilasa. Ojo, la amilasa en la pancreatitis se eleva recién de 6 a 8 horas después de iniciado el cuadro. Entonces hay que saber cuándo pedir. Y no se mantiene más de 48 horas vigente. Por lo tanto, la amilasa no sirve como factor pronóstico. No sirve, escuchen lo que estoy diciendo. Y ese es un error que van a ver en muchos hospitales. Llega alguien con pancreatitis, ya lo diagnosticaron ahora, a los 3 días le siguen pidiendo amilasa. ¿Para qué? Para hacerlo gastar plata al paciente. Porque ya no sirve para pronóstico. Si ya estaba tu diagnóstico, ¿para qué seguir viendo? Es que es para ver si baja. No tiene nada que ver que baja. No es factor pronóstico, solamente es factor diagnóstico. La lipasa, y tiene que elevarse la amilasa 4 veces su valor normal. Si no, tampoco no vale. La lipasa aumenta 2 veces su valor normal, es más específica, porque se eleva un poquito más tarde y permanece más de 48 horas. Por lo tanto, si pedimos ambos, si pedimos cada uno separado, de repente la sensibilidad está por el 85%, 80% de sensibilidad para el diagnóstico. Pero si las pedimos las dos juntas, la posibilidad de efectividad diagnóstica se eleva casi al 96%. Entonces es muy importante en un paciente que es un paciente que le pida la amilasa y lipasa. Una vez hecho eso, ya te viene, bueno, esto ya son complicaciones, ¿no? En un paciente de forma grave va a tener derrame pleural, neumonía o atelectasia, pero esto ya no te sirve para diagnóstico de pancreatitis, no te sirve. Esto ya viene a ser complicaciones de la pancreatitis aguda. Estamos hablando todavía de diagnóstico, entonces la clínica, amilasa y ecografía. Aquí está, la amilasemia tiene una sensibilidad del 82%, la especificidad 91%, la lipasemia 94% de especificidad. Sumado ambas llegan a más del 96%. Entonces son altamente sensibles y específicas si se las pide. Este es un esquema interesante para justificar la lipasa. La amilasa, se eleva más o menos a las 6 u 8 horas del cuadro y no dura más de 24 a 48, no dura elevado. La lipasa se eleva un poquito más lento y más tiempo permanece elevado. O sea, entre ambas, por eso decía yo, que puede permitir hacer el. Ya les decía, a mí me gusta contarles experiencias, pero no mentiras, sino de las cosas que nos pasó. Una paciente joven, tenía 30 años, 32 años, llega a la emergencia derivada de una comunidad con diagnóstico que tenía que ser pancreatitis. Y evidentemente tenía una milasemia de 400. Y la paciente no le pasaba, y estaba claro, no le pasaba, estaba con sonda y seguía distendida y seguía dolorida, y se fue choqueando y se iba a morir. Y bueno, se le iba a morir en otro lado y teníamos que hacer algo. Ingresamos a verla y en realidad lo que tenía era trombosis mesentérica. La trombosis mesentérica. ¿Y qué pasó? Mal diagnóstico previo, mala interpretación de una milasemia. La milasemia es importante, pero no es la única cosa. ¿Qué faltaba en esa paciente? De repente fue por lo que llegó en la tarde, noche,
no tenía ni ecografía ni tomografía. Entonces, yo quiero a mirar si le pasa, me ven la parte funcional. La clínica es clínica, pero la parte morfológica, de forma del páncreas, ¿quién me la va a hacer? ¿La ecografía o la tomografía? Entonces, la ecografía es esto es una ecografía. Vean ustedes, ahí está apuntando, esta es la cabeza del páncreas, se está viendo aumentada de volumen. Ante esa evidencia, ya no te puedes quedar sin pedir una tomografía. Esto es una ecografía y esto es una tomografía. Si vemos la diferencia de imágenes abismal, o sea, ya les ponía el ejemplo de los píxeles de la cámara, ¿no? Entonces aquí el ecografista sabe qué está haciendo, ¿ves? Aquí está apuntándote incluso donde está el transductor está acá, te está apuntando y eso es lo que está mirando, ¿ves? ¿No? Pero uno que no entiende de repente no puede ver, pero si yo le pido tomografía a ese mismo paciente, ya decía, los riñones, la vértebra, la aorta, y por delante está el páncreas. Esto mismo que están viendo aquí en la cabeza es esto, Normalmente esta es la textura que debería tener el páncreas, está completamente aumentado. La tomografía, ya les vuelvo a ratificar, es muy específica para ver diferentes cuadros de pancreatitis. ¿No? Este es el páncreas. Está apuntado ahí por lo tanto, al ser un cuadro grave, hay que plantear los diagnósticos diferenciales. Ya les decía, en el caso de esa señora, la trombosis mesentérica es una opción. El abdomen agudo perforativo es otra opción de diagnóstico. El embarazo ectópico roto también. El infarto agudo del miocardio. O sea, en realidad es un cuadro tan grave el cual se cataloga 10 sobre 10 de dolor. Entonces, los dolores más fuertes en cavidad abdominal, vos debes pensarlo y debes pensar que puede haber sido una perforación, trombosis o que sea una malformación. Es un problema muy serio. Bien, ya estamos hablando de las complicaciones. Decía yo, hay dos tipos de complicaciones que tienen estos pacientes de la forma ya en la grave. En la aguda, ese paciente se soluciona en un día o 2 días la chalinga. Estamos viendo las complicaciones. Hay dos tipos de complicaciones, o sea, el 20% de los pacientes, ¿no? Tienen complicaciones sistémicas y locales. Sistémicas, por eso es que estos pacientes van a terapia intensiva. En primera instancia, ya le he dicho, no se opera la pancreatitis. Diagnosticado de manejo absolutamente clínico y en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque te puede provocar signos de choque, insuficiencia respiratoria, sepsis, hemorragia, todo lo que usted le dé la gana. Síndrome de inflamatoria de sistémica múltiple, ¿no? Un síndrome de respuesta inflamatoria múltiple. Eso pasa y ahí está la lucha. Muchos de ellos a veces se mueren al tercer día, cuarto día de terapia. Pasan las 2 semanas, se estabiliza el paciente, ya se compensan estas complicaciones sistémicas y aparecen las complicaciones locales. Estas ya son causas de cirugía. Entre esos están los exudados, necrosis, endocititis, los abscesos pancreáticos. Entonces vean ustedes la importancia de entender. Por lo tanto, si un cirujano se va a hacer convencer de que debe operar al paciente, debe ser en esta fase, después de 14 o 20 días de que el paciente. Esta primera fase es de tratamiento 100% clínico. Y por eso le digo, porque un cirujano debe saber, como estoy explicando yo esto, para que no me forcen a que opere una cosa que no debo operar. No mejora. De repente empeoras el pronóstico, más bien, si lo operas antes al paciente, ¿no? Bien, esto es una cosa fundamental igual, una cosa, preguntas normalmente de las que siempre hacemos. Sucede que había tanta disparidad de criterios de lo que era una paciente grave, una leve, que investigadores del tipo como Ramson empezó a estudiar a pacientes que tuvieron mal pronóstico, o sea, los que se murieron. Por lo tanto, su estudio fue retrospectivo. ¿Sí? Empezó a puntear cosas que eran comunes en los pacientes graves. Y él identificó 11 criterios. 5 criterios los identifican que se debe tomar, ahora ya, porque vean ustedes,
no son criterios diagnósticos. Diagnóstico hemos dicho otra cosa, ¿no? Clínica, amilasa, lipasa, ecografía y tomografía. Esa es la clínica. Diagnóstico. Una vez diagnosticado, yo quiero saber si mi paciente va a tener buena o mala evolución. Y gracias a Ramson ya hay criterio de gravedad. Entonces vos tenés que tomar al inicio 5 criterios. Y son sencillos. Edad, pacientes mayores de 55 años, mal pronóstico. O sea, aquí todo lo que estemos hablando es al revés. Ustedes quieren tener buenas notas, más puntos para tener mejor nota, ¿no? Y aprobar. Aquí mientras más puntos tenés, te morís. Es que Ramson identificó criterios malos. Entonces, edad, mayor de 55 años, recuento del leucocito mayor de 16.000, mal pronóstico. Glicemia mayor a 200, ya le expliqué por qué. Si fuera una persona, por ejemplo, como ustedes, ¿no? Jovencito, le viene una pancreatitis. Por suerte no tienen más que 22, 23 años o 20 años, entonces no entra en eso. Si su glicemia está en 100, no entra en eso. Entonces, buen pronóstico. ¿Qué más se mide? Lactato de hidrogenasa y la transaminasa, la TGO. La LDH mayor a 350 y la TGO mayor a 250. Les decía, ¿por qué la glicemia? Ya les expliqué. Porque su función metabólica endocrina se está alterando porque hay una inflamación. A no haber insulina, se sube la glicemia. ¿Ven? Entonces, eso es lo que te está demostrando como mal pronóstico. Si no hay glicemia aumentada, significa que no hay inflamación grave. ¿Ven? Entonces, estos criterios los toma Ramson, los pide que los tomemos al inicio. Y a las 48 horas que tomemos 6 criterios más. Entre esos está la saturación de oxígeno, que debe estar menor a 60 milímetros de mercurio, caída del hematocrito 10 puntos, todo tiene una justificación. Si baja la saturación, ¿qué significa? Que tenés derrame, atelectasia pulmonar, ¿ves? Mal pronóstico. Si baja tu hematocrito 10 puntos, ¿cuántos son los valores normales de hematocrito? 34. Bien, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué significa que baje 10%? De 34, 3.4, ¿no? Entonces, porque ustedes han estudiado medicina, no porque no sepan, no les guste la matemática, ¿no? No, por eso un buen médico debe saber de matemáticas. Entonces, la matemática, por si acaso, es algo básico. El que sabe matemáticas puede saber muchísimo. ¿Verdad? Entonces, si el 10% de 34, 3.4. Entonces, el 34 estamos hablando que más o menos debería ser 30.6. Si baja de 30.6, significa que ha sangrado por el páncreas. ¿Ves? Un valor de 29, de 28 de hematocrito me es mal pronóstico. Y le pedí un hemograma al inicio. Le estoy pidiendo otro hemograma a las 48 horas, entonces ese descenso de hematocrito me va a permitir eso. La calcemia por debajo de 8 miligramos, uremia mayor a 5, significa que está entrando en insuficiencia renal. Entonces, miren ustedes, ¿por qué estamos haciendo mal pronóstico? Está fallando el pulmón, metabólicamente calcio, el riñón, la transaminasa, ya vimos la función hepática. ¿Ves? Entonces, vemos que está entrando en falla multiorgánica el paciente. Entonces, cuando ya has hecho este resumen de los 11 puntos, ese punteado, vos tenés que tener así. Si no tiene más que 1 o 2 puntos, la probabilidad de que le vaya mal es mínima. Entonces, ponte que podés quedar con el paciente. Y te va a ir muy bien. Pero, como le estoy dando yo un consejo, estoy diciendo, si al inicio nomás, el paciente que empezó con pancreatitis, es un viejito de 60 años, no voy a decir viejito porque yo creo que ahí ya también. Una persona de 60 años, entonces ya te debe alertar. Si tiene 18.000 de leucocitos y tiene 350 de glicemia, ese paciente quema. Déjense, mándenlo a una terapia intensiva de otro hospital. No porque usted sea malo médico. Está demostrado que estadísticamente, mientras más cosas positivas tengas, mal pronóstico. Miren lo que sacó en concreto Ramson. Si tenés 0 a 2 criterios positivos, posibilidades mínimas de complicación de tu paciente.
Con 3 a 5 criterios positivos, 20% de morbo y mortalidad. 6 a 8 criterios, 60% de morbo y mortalidad. Si tenés 9 a 11, prácticamente por encima del 80%. Entonces es importante conocer esto. ¿Ves? Hecho tu diagnóstico, debes pensar en la posibilidad de complicaciones de tu paciente. Esos son los criterios que Ramson hizo y son laboratoriales. Baltasar hizo otros criterios, pero son tomográficos. Entonces, tomográficamente también, claro, en el día número 1 yo les puedo pedir una tomografía y de repente, miren ustedes, el páncreas está más o menos aumentado volumen a expensas solamente de la cabeza del páncreas. Si yo le pido otra tomografía al tercer día y el páncreas disminuye más bien su tamaño y desaparece un poco el edema, ¿qué significaría según Baltasar? Buen pronóstico, porque está mejorando. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? El día número 1 y miren ustedes en el día número 3, ya no se ve el páncreas. Prácticamente se ha inflamado todo el páncreas. Entonces, según criterio de Baltasar, mal pronóstico. O sea, Ramson hace criterios clínicos y laboratoriales y Baltasar hace criterios tomográficos. Otra tomografía de este paciente viene todo el páncreas inflamado, aumentado de volumen. Otra forma de pancreatitis, eso no es una sola imagen que ustedes hagan. En concreto es aumento de la textura, la forma, porque puede afectar a veces la cabeza, el cuerpo, otras veces la cola, otras veces todo el páncreas. A veces no te afecta todo, ¿no? Si bien es cierto, Ramson para mí es una persona que nos ha ayudado mucho en el manejo de pancreatitis, o por lo menos en el pronóstico, no es la única forma de hacer criterios. Han habido varias formas. Vean ustedes, Ramson, el que yo ya les nombré, hay criterios de Imrie, el de Osborne, Blaming, hay diferentes, están los criterios de Apache, que son formas también de pueden usar, pero si ustedes miran, el más sencillo, o sea, el más fácil, si vale el término usar, el criterio de Ramson. No utiliza gasometría, no hace cosas raras. Pero no estoy diciendo que los otros sean malos criterios, por si acaso. Estoy diciendo que a mí me gusta porque creo que es más fácil para un médico general poder pedir esto. Un médico general va a estar en provincia. En una provincia podré pedir hemograma, glicemia, transaminasa, claro, ¿por qué no? ¿Puedo mirar saturación? Claro que puedo mirar saturación. Entonces, si vale el término, es adecuado a nuestra realidad, pero no es el único. Y entonces en los criterios tomográficos de Baltasar, ahí están los que les decía, que son criterios tomográficos también pronósticos. Entonces uno puede decir que en el grado 1 el páncreas está normal, en el grado B el páncreas ha aumentado el tamaño, en el C anormalidad pancreática asociada a inflamación peripancreática, en el D colección líquida peripancreática, y en el E, que ya sería mal el pronóstico desde aquí para allá, viene a ser con 2 o más colecciones purulentas que vayan ya circunscrito al páncreas, ¿no? Diferentes formas, ya les decía, de pancreatitis, diferentes formas de ver. Bien, acá miren, está la cola del páncreas está más edematizada. Acá prácticamente todo el páncreas está aumentado de volumen, son imágenes tomográficas. Diferentes, estos ya son de libro. ¿Ven? Aquí ya en la evolución del paciente quedó como un absceso del páncreas. O sea, después de que se estabilizó, acabó con un absceso. Y esta es la imagen que les decía, es imagen nuestra, o sea, sacada por nosotros, una vez que estábamos operando un paciente, cuando yo quería mostrarle o explicarle los signos de Curie y de Grey-Carter, ¿no? Decía, una vez aperturado el abdomen, entonces está el colon, el meso, y en la parte de acá atrás, que se está viendo esta parte más oscura, no es falla, sino que era el páncreas necrosado. Entonces, claro, uno entra a la cavidad de los epiclonios buscando una zona vascular en el tratamiento para ir a limpiar. Ese era el tratamiento normal, cruento, hacia la marsupialización. Pero lo que quería mostrarles acá es la imagen, cómo se ve
Esta es la grasa abdominal, de acá acerca al páncreas, ¿no? Por eso es que en los flancos, el descolamiento de la necrosis se va a los flancos o a la región perineal. Bien, finalmente es más o menos sencillo el tratamiento. Si yo les digo una pancreatitis edematosa, ¿qué es lo que debe hacer un médico? Aparte del diagnóstico, sencillo, decirle que no coma. NPO, hidratación, sonda nasogástrica, analgésico, antiácido y ya está. Entra al 90-80% del paciente y quedas de titango. Curaste una pancreatitis. No le has hecho nada. No le has hecho soporte, ¿no? Pero si el paciente viene mal, o sea, le entra al otro 20%, ese paciente requiere internación en terapia intensiva. Ahí hay que monitorearlo, hay que muchas veces sedarlo, sonda nasogástrica, hay que a veces hasta intubarlo al paciente, ¿no? Y ahí ya se le empieza a dar, si es que das antibiótico, no das antibiótico, si le va, como no va a comer, el paciente está en NPO, no significa que lo vas a dejar morir de hambre, porque nosotros tenemos, ¿cuántos son los requerimientos normales de calorías por día? Sí, pero eso es casi basal, ¿no? Si vos vas a tener un poquito de fiebre, se te va a ir ya tu requerimiento para estar en compensación, va a ir a 2.800. Si tenés movimiento, seguramente más, ¿ves? Entonces, pero ya está, asumamos que el paciente va a estar intubado, no se va a mover, o sea, requerimiento basal, 2.000. Y si le decimos NPO, por suero, decimos, ¿no? ¿Cuánto creen que aporta un suero de dextrosa? 50 gramos. ¿Cuántas calorías da un gramo? 4. 5 por 4, 20, 200 calorías. Por eso es mentira que la gente dice, yo no quiero que me ponga suero porque me voy a engordar. Mentira. Una pastilla te la chupas y ya está más calorías que el suero. El suero no engorda. Es un mito, ¿no? Que te va a engordar el suero. No engorda. El suero te va a hacer orinar, ¿no? De agua. Pero si hablamos de calorías, no compensa. Entonces, por eso es que al paciente que está con pancreatitis tiene que empezar o a darle una alimentación parenteral o pasarle una sonda que lo descuida del estómago y se vaya hasta el yeyuno y ahí darle una alimentación enteral por yeyuno. Eso le va a hacer que funcione el páncreas. No, pues porque el páncreas funciona cuando hay distensión del estómago. En este caso no va a pasar. El uso de antibióticos no se da, no hay que usar antibióticos por usar, solamente se limita el uso de antibióticos que son específicos a formas graves, que ahí solamente es la ceftriaxona o el tienam o imipenem, ¿no? Que son solamente para formas graves. No debemos usar antibióticos en cualquier forma de pancreatitis. Y el uso es prolongado, por mucho tiempo, por lo tanto, se reserva a formas graves de pancreatitis. Un páncreas, después de 20 días así queda, un absceso, el paciente está abscedado y queda dos cosas. O sea, el absceso que no se drena se muere el paciente, ¿no? Por eso se dice absceso drenado, absceso curado. Entonces, pongo la imagen porque ¿qué es lo que habitualmente se ha hecho? Ya, por eso es lo que tenemos que hablar de pancreatitis. Esto ahora estamos hablando de generalidad de pancreatitis aguda, después viene crónica y después viene tratamiento de los abscesos y de los pseudoquímicos. Entonces, ¿qué se hace normalmente en estos pacientes? Una marsupialización. Como hemos dicho que retroperitoneal se hace una incisión grande, así como en boca de horno, ¿sí? ¿No? Ingresar al retroperitoneo y sacar los secuestros o los abscesos que haya del páncreas, ¿ves? Porque es la única manera que se puede curar. ¿Y qué se hace? Por eso se llama marsupialización. ¿Quién es un marsupial? El canguro, ¿no? El canguro es un marsupial. Y que el canguro no es, o la cangura en todo caso tiene no es su bolsita ahí que meta su cangurito, ¿no es? Entonces por eso se llama marsupialización, porque esto se abre así y después como no lo vas a dejar completamente cerrado, entonces abierto, perdón, cerrás hasta acá y queda como una boca de horno. ¿Lo ven? Una marsupialización. ¿Para qué? Para que puedas las otras veces entrar a limpiar por acá nomás, sin hacer la heridota grande al paciente. Eso es lo convencional, lo que siempre hemos hecho. Pero como va avanzando la cirugía, se hace tratamiento menos invasivo. Ahora se puede hacer por punción, le metes por punción al páncreas un catéter
y por vía endoscópica, atravesando, está el estómago y atrás está el páncreas, atravesar y le pones otro catéter. Entonces hace lavado. ¿Ven? O sea, lo mismo que hacemos abierto se puede hacer por punción actualmente. O sea, se puede hacer percutado. Esto es lo que se está haciendo acá. ¿Ven? Se está metiendo el catéter para hacer el tratamiento no de marsupialización, sino por punción. Ahí está, catéter para hacer el lavado. Pero en la forma convencional, es lo que yo le decía, este es el paciente que estaba con pancreatitis y cuando haces esto tenés que hacer esto, se llama secuestrectomía, o sea, ir a sacar lo que está podrido del páncreas, ¿no? Mientras más acá, más riesgo de insuficiencia pancreática, ¿no? O sea, la idea siempre se hace hasta lo más económico que uno puede. Pero, ya les decía, eso es el 20% con alto riesgo de morbi-morbi. Muchas veces acabas sacando todo el páncreas y el paciente tiene mal pronóstico y se va a morir. No porque vos querrás, lo estoy diciendo, que son probabilidades de complicaciones sistémicas, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico es que actualmente se puede hacer de las dos formas, como decía, abierto o por vía de punción. ¿Tienen mejora de pronóstico uno del otro? Ninguna. O sea, el pronóstico sigue siendo el mismo según los criterios de Ramsay. Si a mí me dijeran, si yo tuviera la mala suerte, digamos, que yo no creo mucho en la suerte, por si acaso, yo creo mucho en lo que hagamos, ¿no? Pero si nos toca, digamos, si tuviéramos una pancreatitis y yo como cirujano me dijeran ¿qué preferiría que me hagan una decisión en boca de orden o punción? Si el pronóstico es el mismo, yo diría que me hagan punción. Es menos traumático, ¿no? Claro que no lo hace cualquiera, pero si tuviera la opción de elegir, elegiría esa. No mejora el pronóstico, pero por lo menos es menos traumático, no necesito que uno está cada rato quirófano, que otra vez despertar de la detención, porque eso lo pueden hacer con tu misma pieza. Bien, estas son imágenes de pacientes convencionales, lo que hacíamos. Entonces, limpieza del resto que tenemos y sacando los secuestros de los abscesos que el pus que había en el vaso. Así quedaban los pacientes cuando sobrevivían. Este paciente fue un sobreviviente, una marsupinización. Y se acuerdan que decíamos que cuando hay infección hay posibilidad de licencia de cintura, o sea, él tuvo una hernia incisional, ¿no? Claro que después la pueden corregir. Más o menos volviendo a esto, un paciente que, como quien dice, se salvó del hueco ya, ¿no? Y vivió y tenía así su hernia incisional. Y él volvía a sus controles. Y decía, ¿ya pues cómo te vamos ahora? Como diciendo, escuché, me he salvado del hueco que voy a estar metiendo en la cirugía hasta que se sintió ya con coraje después de 4 o 5 años, porque volvió casi a su vida normal. Ya pues veía fea, volvió para que sea operado, ¿no? Por suerte, por eso no. Pero así quedan muchas veces estos pacientes. Lo cual no tendría este tipo de incisión si, como les digo, llegamos por punción, por ambos lados y hacéis lo mismo. Porque el pronóstico no es que uno se vaya a lavar así, yo no curé a este paciente. No, hiciste lo correcto, pero él entró en el porcentaje de que no siga con él. La pancreatitis, ya le estoy diciendo, tiene mucho que ver de acuerdo a la causa, a los criterios de gravedad. ¿Está bien? ¿Pregunta? ¿Duda? O está muy fuerte el aire, lo veo más despierto a todos, parece que no duermen de razón. ¿Ah? Lo he visto más atento de que estaba fuera del río. Bien, ¿tienen preguntas? Se puede retirar. Dame la lista, por favor.